Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí. Cada historia es un abrazo que empieza en ti. Toma mi mano, que aquí estamos para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Toma mi mano. Estamos con el segundo programa de nuestra serie de 3. Estamos hablando sobre sueño y sobre todo sueño cuando converge con algún diagnóstico o alguna discapacidad. ¿Has tenido algún tema al momento de dormir a tus hijos? ¿Tú vives con alguna discapacidad y has tenido alguna bronca para poder dormir? Quédate con nosotros que hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante que es rutinas al momento de dormir, higiene de sueño y alternativas, pero sobre todo, que sí está en nuestras manos, que sí es real, que sí podemos hacer, que puedas planear aquellas rutinas que le vengan bien y que le sienten bien al momento de dormir. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero planeábamos que acostarse en la cama no es un sinónimo de dormir bien. Y también decíamos que dormir no es un sinónimo de descansar. Entonces tenemos que partir de estas 3 diferencias y en ese punto analizar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que podemos mejorar para llevar a cabo una mejor rutina de sueño. Una mejor rutina de sueño que nos lleve a tener una higiene de nuestro descanso. Y entonces les platicaba, ¿no? Dependerá mucho de los intereses, del ritmo de vida, del estilo, de las habilidades de nuestros niños, cómo vamos nosotros a diseñar las rutinas. Les voy a poner un ejemplo. Habrá a quien les sirva llevar a cabo una rutina repetitiva. Llegar, poner los zapatos en un sitio. Me estoy imaginando a lo mejor una familia que después de la escuela tiene actividades extraescolares o terapéuticas y llegan a casa ya entre 6:30 y 7 de la noche. En este punto, todos los días colocan los zapatos en la zapatera, todos los días vacían la lonchera, ponen el topper en el fregadero, tiran los residuos, el agua, los restos de agua, ya sea que se recicle o que riegue la planta o que la vacíen en el fregadero. Ponen los toppers a enjuagar, el vaso a enjuagar, posteriormente vacían la mochila, se revisa la libreta, si hay que firmarla, si hay que completar alguna tarea, sacamos el suéter de la mochila que luego va y viene. Y entonces si nosotros empezamos a mecanizar este A, B, C en nuestras rutinas, el cerebro tiene menos neblina, tiene menos que planear, tiene menos que pensar, tiene menos logística que organizar y eso permite que el cerebro entre en un estado de relajación. Ya sé que lo que viene a partir de este momento es tranquilidad y es algo predecible, es algo planificado y es algo que no me está retando a un proceso cognitivo, ya sea de memoria sostenida, de memoria, de atención sostenida, de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi cerebro puede entender con mayor claridad qué es lo que viene. Si posterior a esta rutina continuamos con la hora del baño y en la hora del baño tengo ciertos elementos que me ayudan a regularme, como lo puede ser el agua misma, algún juguete, alguna pistolita, artículos que puedan fungir como reguladores sensoriales, esponjas, aspersores, pistolitas. Hay unos juguetes divinos que se pegan en el azulejo o en el cancel. Hay otros que son como una especie de reiletes que al momento de caer el agua o verter el agua giran y que nos va llevando a este proceso en el cual continuamos relajándonos.
Todo esto que les estoy narrando desde las 6:30, 7, ya forma parte de mis rutinas que van encaminándome al sueño. Pareciera que no, pero ya estoy en la curva de bajada, enseñándole a mi cuerpo que lo que sigue ya no son prisas, ya no son carreras, ya no es acelere. Contrario a que si llegamos a córrele, vístete, saca tu pijama, apúrate, muévete, o llegamos a jugar Call of Duty en el PlayStation, ¿no? Pensé en un juego súper agresivo, ¿no? Súper demandante en cuanto a energía, que debe de haber muchos. Lo veo ahora para los más pequeñitos, un Roblox, un Fortnite, el simple Mario Kart, que excita el sistema nervioso central y forzosamente los lleva a un estado de adrenalina y dopamina. Entonces, si nosotros evitamos todo esto, empezamos a cambiar las luces, en vez de tener las luces todas encendidas, apagamos unas cuantas. Insisto, nuestro cerebro va a encontrar el camino hacia disminuir sus niveles de alerta. Y ahora sí, nos acercamos al momento en el cual nos vamos a tender sobre la cama. Tengo niños que duermen en el piso, en un tipi o tiendita de campaña. Tengo otros niños que duermen en literas. Tengo otros niños que duermen en colchón en el piso. Tengo otros niños que por temas de reflujo duermen sentados en un reposet. Entonces, digo cama cuando estoy generalizando el lugar en el que solemos dormir todos. Sin embargo, sabemos que hay muchos casos diferentes y nos adaptamos a cada uno de ellos. En este momento, los que acostumbren bañarse de noche, el baño es un excelente regulador sensorial. Hay que cuidar también mucho el tema de la comida. Y esto no es excluyente. Así como para algunos la digestión o después de comer nos aletargamos, entramos en fase de sueño porque nuestro cuerpo está digiriendo, que no es una chamba sencilla, genera cansancio. Hay también a quienes los acelera porque el movimiento intestinal les ocasiona malestar sensorial, interoceptivo. A veces el sonido de sus tripas también los llega a inquietar. A veces el haber consumido exceso de calorías o en su defecto exceso de azúcares o en su defecto demasiado o muy poco también puede llegar a alterar. Entonces, tenemos que ir revisando poco a poco el perfil sensorial de nuestros chicos para poder también planear qué alimentos sí nos benefician y qué alimentos no nos benefician durante la noche. Si ya cuidamos que tenga un buen desayuno, un buen lunch, una buena comida, hizo una merienda tempranera, cerca de las 9 de la noche, ya no tendría que ser necesario comer con ese nivel de plato del buen comer, ¿no? El carbohidrato, la proteína, ya puede ser algo más ligero que nos ayude a estabilizar el sistema. Y posterior a ello, entonces sí, empezamos con el protocolo de arrullo. ¿A qué le vamos a llamar protocolo de arrullo? A este momento en el cual nuestro niño, nuestra niña, nuestro joven empieza a aprender cómo apagar su sistema nervioso central. Lo mencionamos brevemente el programa pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué haces antes de dormirte? Y recibí muchos comentarios. Hay personas que acarician su cara con su cabello. Hay personas y personas autistas que me compartieron que utilizan la uña de su dedo índice para tocar la parte interna de la uña del dedo pulgar o clavan sus uñas en sus yemitas de los dedos a manera de arrullo. Hay personas que adoptan una posición muy específica, ya sea boca abajo, con una pierna doblada. Hay personas que abrazan una almohada. Leí también que me llamó la atención una persona en específico que usa una tela parecida a la seda y que al frotar la tela contra la misma tela, le hace un doblez y frota la tela con la misma tela, se hace una textura muy suavecita y eso le ayuda a arrullarse. Tengo otro niño que me platicaba que mete su dedito en como los pelitos de su peluche favorito. Es un osito que tiene en su cabeza unos pelitos más larguitos y ahí mete su dedito y enrolla su dedito. Eso lo ayuda a arrullarse. Por supuesto, no faltó el que me puso contar ovejas. De verdad, yo no había conocido a alguien que le funcionara contar ovejas. Yo lo he intentado y
¿sí? O sea, me concentro en contar las ovejas, pero no llego al sueño. También adultos y sobre todo mamás y abuelitas me platicaron que rezan sus oraciones de la noche para poder dormir. Y aquí llegué a un punto también muy importante. Me comentaban que hay quien puede leer un capítulo de un libro para arrullarse y para conciliar el sueño, pero también les comparto en mi caso, yo no puedo tener un libro en la cabecera de la cama. No sé ponerme límites, por más que digo voy a leer medio capítulo o un capítulo o doblo mi hoja para saber hasta dónde llegar, no puedo, me pico, me gusta seguir, sigo y sigo y sigo leyendo y no paro. Entonces, pues en este punto es en el cual tenemos que conocer nuestro cuerpo, nuestro perfil sensorial, nuestros intereses, nuestras inquietudes para podernos arrullar. Hay quien pone música, hay quien pone ruido blanco, hay quien hace meditaciones. Cuéntame, ¿qué es lo que te sirve a ti para dormir? Y ahora sí, vámonos, ¿qué es lo que les sirve a tus hijos? ¿Lo tienes detectado? Yo, por ejemplo, sé que a mi hijo le funciona que lo atrape, que le ponga un cojín encima y lo aplaste y tenga cierto peso o una cobija pesada, eso lo ayuda a regular el sueño. A mi hija, con que la abrace o con poner una musiquita de fondo, no tiene problema. Ahora, ¿cuánto tiempo has dedicado a enseñarle a tu hijo o a tu hija a auto-arrullarse? A que nunca habías oído ese tema, ¿no? Estamos acostumbrados a arrullar a un bebé, estamos acostumbrados a acompañar a nuestros niños al conciliar el sueño, pero ¿cuánto tiempo hemos invertido en enseñarlos a ser autónomos en esa parte tan específica y tan crucial? Bueno, pues eso es importante que lo consideremos, porque en medida de que lo logren, van a poder dormirse con más facilidad de manera autónoma. ¿Cómo? Como lo mencionábamos, rascando algo, sobando algo, tocando alguna parte de su cabeza, de su cuello, alguna textura, algún olor, apoyándonos de algún aceite de aromaterapia, apoyándonos a lo mejor de algún sonido. Pero aquí la idea es quitar el elemento de nuestra compañía para garantizar que ellos puedan hacerlo por sí solos. Aquí me gustaría que me compartieran también si han tenido oportunidad de verificar ese proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Punto número 1, observando. ¿Qué le gusta a mi hijo o qué le gusta a mi hija? Punto número 2, ¿qué le funciona? Porque una cosa puede ser que le guste dormirse viendo TikTok y otra, pues que verdaderamente nosotros lo vayamos a permitir. Entonces, entre qué le gusta y qué le beneficia, hay una diferencia. Y a partir de ahí vamos a buscar o a fomentar que ellos lo vayan haciendo por sí solos. Y lo que vamos a ir haciendo es microobjetivos para quitarnos de la jugada. Entonces, poco a poco nos vamos a ir separando. Por ejemplo, si a tu hijo o a tu hija le gusta que te tiendas con él o que te acuestes con él en la cama y lo abraces, poco a poco vamos a ir poniendo distancia. Y entre tu hijo y tú vamos a ir poniendo un peluche. A lo mejor se me ocurre hace tiempo ideamos una bufanda rellenita de semillas. Literalmente tenía aproximadamente 2 kilos de arroz. Y era una bufanda, una tripita. Y entonces en vez de pasar el brazo de mamá, empezamos a hacer la transición de poner la bufanda sobre el hombro y el brazo de nuestro chico o nuestra chica, simulando esta parte. Y entonces poco a poco el cuerpo de mamá se fue alejando del cuerpo de su hijo, haciendo la transición con la bufanda. Podemos hacer la transición con un peluche, podemos ir motivando a hoy me duermo aquí, pero hoy mi brazo va a estar acá, hoy me duermo junto a ti, pero mi brazo no está prisionero abajo de ti, hoy me duermo junto a ti, pero no estoy encima, ¿no? Y poco a poco les podemos ir dando estos microobjetivos y sobre todo motivando sus logros. Esto no es una chamba que se pueda hacer de un día para el otro, eso es importante que lo reconozcamos. Esto es algo que amerita acompañamiento para ustedes, motivación para sus hijos y mucha, pero mucha paciencia, porque es algo que va a ir apareciendo paulatinamente. Además, bueno, creo que muchos de nosotros disfrutamos esta parte de dormir con nuestros hijos, pero sí es importante darles este espacio. Y ahora, ya que logramos esta parte del arrullo, vamos a analizar qué pasa durante el sueño. ¿Qué tanto tenemos acostumbrados a nuestros niños a dormir en total y completa oscuridad, a dormir en total y completo silencio o a dormir específicamente con cobijas que le gustan? Poco a poco tenemos que ir flexibilizando esta parte para lograr que nuestros niños o nuestras niñas puedan dormirse en otros espacios o en otros escenarios. Platicaba con una mamá que me decía, no hay forma de poder salir de viaje o de paseo porque mi hijo
definitivamente no duerme y puede no dormir 4 días si salimos de paseo. Fuimos haciendo la transición hasta esta parte desde microobjetivos y encadenar poco a poco, ir cambiando las cobijas, poco a poco ir teniendo alternativas, y el primer viaje que logramos pudo dormirse con los ruidos externos, con los olores externos, y lo único es que tuvimos que cargar con un juego de sábanas sucias para que tuvieran su olor, para que tuvieran su textura y para que se sintiera como en casa. Hoy en día son los más paseadores, son los más viajeros y disfrutan mucho estas salidas. ¿Esto qué me quiere decir? Que sí se puede, siempre y cuando me permitas tomar tu mano y lo hagamos en conjunto. Y por último, ir cambiando o ir flexibilizando. Mi sugerencia cuando trabajo o asesoro a familias de niños pequeñitos es acostúmbralos a que su sueño sea reparador, largo y duradero. ¿A qué voy? A que no sea un sueño ligero, a que no se sobresalten con cualquier ruido, con cualquier movimiento, a que sepan conciliar el sueño de manera autónoma, a que el ambiente tenga una oscuridad real. Por ejemplo, la siesta se hace con luz de día. La hora del sueño se hace con la luz apagada. Esto nos ayuda a controlar nuestros ciclos circadianos y apoyar a nuestros chicos a que ubiquen el periodo diurno del periodo nocturno. Otra cuestión que tenemos que evaluar mucho es la temperatura adecuada, y no solamente de la habitación, sino de la ropa que les ponemos. A veces con hacer cambios tan sencillos como un chaleco extra o una prenda de ropa menos, el sueño se concilia mejor. Hay niños que no descansan porque durante la noche experimentan muchísimo calor, y hay otros niños que por el contrario se destapan y no duermen bien porque durante la noche perciben frío. Entonces, hacer un cambio en una prenda nos puede hacer una total y completa diferencia. Texturas tolerables, olores agradables, que nos permitan una flexibilidad en la rutina también. Importantísimo, creo que está más que sonado y más que platicado, las pantallas. El uso de pantallas tiene que ser 2 horas antes de la hora en la que el niño se acuesta, no de la hora en la que el niño se duerme, porque me ha tocado que acuestan al niño, pero todavía lo tienen un rato con pantallas y 5 minutos antes les retiran tablet, celular o computadora. Esto no beneficia el descanso de nuestro cerebro, no beneficia el que nuestro cerebro se apague. Entonces, lo ideal sería otorgar o proveer otros elementos que nos ayuden a determinar que el cerebro tenga su descanso oportuno. Otra cuestión importantísima es la regulación sensorial. Creo que ha sido mi tema favorito de los últimos 6 programas, pero es importantísimo enseñar a nuestros chicos a realizar una respiración profunda. Pausa. ¿Cuántos de ustedes se detienen a hacer una respiración profunda? Vamos a hacerlo en este momento. De verdad que nos sentimos mucho mejor. Yo he visto que la mayoría de mis adolescentes, de mis alumnos y pacientes que son jóvenes o adolescentes, no saben hacer una respiración consciente, no saben hacer una respiración profunda. ¿A qué me refiero? Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo quedándome vacío. La mayoría suelen acelerar mucho su respiración, incluso alguno de ellos hasta el jadeo, hasta el punto del jadeo, y esto altera el sistema nervioso central. Entonces, es importantísimo que, punto número 1, si queremos lograr el arrullo autónomo, les enseñemos a respirar. Podemos usar la imitación, podemos acompañarlos. Si nosotros exageramos mucho nuestra respiración, tarde o temprano ellos buscan la sincronicidad. Esto no es magia, simple y sencillamente es supervivencia, y nuestros niños vienen equipados con eso desde que son pequeñitos. Así que la respiración profunda, la respiración guiada es maravillosa. Habrá niños y jóvenes que requieran un acompañamiento progresivo en cuanto a su propiocepción y su sistema vestibular. Entonces, para algunos, rodar un poco en el piso, arrastrarse pecho-tierra, hacer un poquito de ejercicio les beneficiará, a otros no. Ojo ahí, no todo funciona para todos los casos, entonces es importante. En algunos otros casos, rodar una pelota, ayudarles a rodar una pelota por su cuerpo o enseñarlos a ellos a acostarse sobre una pelota. Imagínense una pelota normal,
no un balón de fútbol, sino una pelotita de plástico, ponerla detrás en la espalda. Vamos a quedar un poco arqueados y con nuestros brazos extendidos vamos a hacer un masaje que nos ayude a relajar nuestra espalda. Puede ser una pelota grande, puede ser una pelota de tenis, puede ser poner una almohada para quedar un poco arqueados, puede ser una cobija de peso, puede ser una cobija que genere presión. Hay muchas alternativas. Les sugiero, y vamos a hacer un post para esto, cobijas con peso, cobijas de presión, utilizar aromaterapia, utilizar elementos de texturas, peluches, cobijas que nos ayuden a relajar. Y por favor, no se pierdan el próximo capítulo de Toma mi mano, en nuestro próximo programa, porque hablaremos sobre suplementación alimentaria, siempre supervisada de un profesional, y la medicación que abordaremos en nuestro próximo capítulo con nuestro neurólogo invitado. Y ahora, vámonos al tip del día. Venga, nuestro tip del día. En nuestro tip del día te voy a pedir que inicies con una sola modificación. La temperatura, la textura, los alimentos, la rutina, pero solo una. Y esa me ayudes a sostenerla por al menos 10 días. Y poco a poco, después de que me cuentes cómo te fue con eso, vayamos instaurando todas las demás. Y ahora vámonos rapidísimo a las preguntas de la audiencia. La pregunta número 1 dice, la pregunta número 1 dice, probé aromaterapia y no vi ningún cambio. ¿Esto significa que no funciona o que no es lo que necesita? Muchísimas gracias a quien nos hace esta pregunta. Ahora les voy a pedir que nos pongan en sus comentarios si quieren que sus preguntas sean anónimas o nos permiten dar su nombre al aire. Pero esta pregunta me hace mucho sentido y me hace caer en el punto de conozcamos su perfil sensorial. Si tenemos un niño hipersensible a la estimulación olfativa, definitivamente la aromaterapia lo va a estimular para arriba. Si utilizamos lavanda y ves que se te acelera, hay una hipersensibilidad. Y también podemos ir probando entre diferentes tipos de aromas. Así que ahí el punto es conocer el perfil sensorial. Y nuestra siguiente pregunta es, si mi hijo necesita caricaturas para relajarse, ¿le quito pantallas? No te quiero contestar con otra pregunta, pero ¿por qué necesita caricaturas para relajarse? Y aquí el punto es, vamos a relajarlo al inicio de la rutina. ¿Te acuerdas que platicábamos esta rutina donde el cuerpo ya empieza a saber que vamos encaminándonos hacia la hora de sueño? Ahí, en ese momento, vamos a usar las caricaturas. Yo te invitaría también a buscar qué tipo de caricaturas, de ver Digimon, Pokémon, a ver a lo mejor Mickey Mouse, Bluey, alguna caricatura que tenga menos estímulos visuales, menos parpadeos. Yo buscaría alternativas en ese sentido para que verdaderamente nos ayude a relajar y dejaría los otros capítulos en otro momento. Pero utilízalos al inicio de tu rutina y no ya cerca de la hora del sueño. Y por mi parte sería todo el día de hoy. No se les olvide poner la campanita en YouTube para que vean nuestros episodios y sobre todo seguirnos tanto en Viendonet como en Educación Especial Más para que vean nuestros capítulos en vivo. Por mi parte fue todo el día de hoy. Espero que te haya servido. Se me hace que te vas con un montón de tarea. Cualquier duda, échame un WhatsApp al 55 36 99 86 59. Y me voy el día de hoy no sin antes agradecerle a Diana en la interpretación en lengua de señas mexicana, a Yadi en cabina, a Sonia Padilla, a Sonia Espinosa, ya le cambié el apellido, y a Isra y Laura que nos ayudan con pre y postproducción. Mi nombre es Mariangi Silveira y nos vemos el próximo jueves a las 12:30 del día. Gracias, hasta la próxima. Toma mi mano, vamos a hacerlo.